Vamos entonces con la segunda mentira en esta área y la mentira número 37 en total. Es injusto que yo sufra. Se parece mucho, ¿no? Seguimos en el campo del sufrimiento. Bueno, y aquí la autora nos hace reflexionar precisamente sobre el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Y de ahí por qué resulta tan tensionante cuando venimos a estas verdades, ¿no? Cuando mucho tiempo hemos reposado en un engaño. Este evangelio nos ofrece, sí, paz, gozo y un hogar en el cielo, lo sabemos, pero tiene su principal énfasis en una vida próspera en la tierra, ¿no? Recuerdo literalmente estas palabras citadas por un pastor de la prosperidad, ¿no? Si yo solamente puedo esperar en la eternidad, pues, ¿qué gracia tiene? Sería un evangelio muy pobre, ¿no? O sea, ¿y lo que vivimos acá, qué? Bueno, pues así nos parezca pobre, lo que nos parezca no es lo importante, es lo que es cierto, es lo que es verdad. La verdad sigue siendo verdadera, así la creamos o no. El punto es que este falso evangelio oscurece precisamente el precio de seguir a Cristo y de tomar la cruz, ¿no? Tiene un centro en el hombre, un énfasis en el hombre y en la felicidad momentánea. Y ha dado origen, en el mejor de los casos, y siendo muy optimistas, a una generación de discípulos flojos y débiles que son incapaces de enfrentar las batallas de la vida cristiana. Y digo en el mejor de los casos porque en el peor de los casos y en el más común de los casos no produce ovejas sino cabras, ¿no? Es un evangelio que alimenta cabras. Y las iglesias se llenaron de incrédulos. El punto es que las esperanzas aquí se ven frustradas debido a las pruebas y a las tribulaciones que son inevitables, que se nos promete, que el mismo Pablo dice, bienvenidos a una vida de sufrimiento, porque es lo que el Señor va a usar antes de que nos encontremos con Él cara a cara, ¿no? El punto es que Satanás está teniendo un gran logro con este evangelio, con este falso evangelio, y es que logra que repugnemos y que nos rebelemos contra la voluntad de Dios. Grave, ¿no? Es lo más grave que produce. Realmente, al convencernos de que el sufrimiento es injusto e innecesario, ¿sí? Y para que tener una vida sufrida, o sea, como si lo pudiéramos determinar. Ese es el punto, como si lo pudiéramos determinar. Pues si no me aporta nada. Esto nos empuja más fácilmente, como si no ya estuviéramos inclinados al pecado, pero nos empuja a pecar. Porque precisamente el evangelio de Cristo fue un llamado a tomar la cruz, a batallar y a sufrir. Entonces, es como alimentar a las ovejas con un alimento que no alimenta, que no nutre, ¿cierto? Que no nos prepara para la realidad. Y volvemos al apóstol del sufrimiento, a Pablo. Vamos entonces con Hechos 14:22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario, ¿no? Es necesario. Hechos 14:22. No es probable, es necesario, es la verdad. Y aquí Pablo nos está precisamente diciendo que el sufrimiento es un adiestramiento y que es un adiestramiento esencial en la carrera de Dios para todos los creyentes. Es decir, por esa máquina vamos a pasar todos, vamos a ser molidos todos. Aquí es como un poco un breve como análisis de unas palabras que cita Nancy en el libro de un misionero que estuvo en China en una época bien difícil y estuvo preso con su esposa y padecieron múltiples dificultades. Y él decía precisamente que cuando hay un enfoque en las circunstancias y que vemos esas circunstancias como un camino para nuestro provecho, para nuestras esperanzas, en verdad lo que estamos es acomodando nuestras decisiones
y nuestras reacciones precisamente para nuestro propio provecho. Es decir, me explico, si recuerdan, aquí puede ser muy útil el sermón del domingo del pastor Herbert acerca de Venga tu reino, que nos habla de la existencia de dos reinos, del reino de las tinieblas y del reino de Dios, el reino de la luz. Precisamente para penetrar ese reino de las tinieblas con el reino de Cristo, fluyendo en nosotros, en nuestro interior, es que nosotros deberíamos ver las circunstancias no para nuestro provecho, sino cómo el Señor las usa para su reino, para moldearnos a la imagen de Cristo, precisamente, para transformarnos, ¿sí? Porque sabemos que aunque la salvación es inmediata y no se pierde desde el mismo momento en que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que la santidad sí es un proceso, ¿cierto? Sí es un proceso del creyente. Entonces, en ese proceso, el punto es que el sufrimiento es necesario. Y entre más rápido lo comprendamos y entre menos nos opongamos en nuestro interior a esta verdad, pues más vamos a crecer en santidad, ¿no? Este misionero nos dice precisamente que nuestros intereses personales están por encima de lo que Dios se propone a través de las dificultades. Es decir, que cuando tenemos un enfoque en las circunstancias, nosotros ponemos por encima nuestro provecho, nuestros intereses personales, a lo que Dios se propone hacer. Cuando enfrentamos esas circunstancias con esta perspectiva, con este enfoque, lo que hacemos es, cada vez que tenemos una dificultad, corremos a pedirle a Dios que nos saque, ¿cierto? Que nos saque de esas circunstancias. Y en ese enfoque, entonces no podemos ver lo que Dios quiere hacer con esas circunstancias en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos entonces también con los puritanos, que son bastante buenos para hablar de esto también, ¿no? Aquí vamos a citar a la autora, cita a William Law. Dice, voy a leerlo textualmente, dice: desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios. ¿Sí ven cómo el contentamiento descansa en los atributos de Dios? Dice, desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios. Es indudable que nos expondremos al sufrimiento como una reacción natural. Sin embargo, debemos aprender a recibir con beneplácito el sufrimiento como una vía para alcanzar la santidad y una puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Y yo creo que varias de las que estamos acá hemos experimentado alguna vez, cuando hemos sufrido, cómo en verdad sí nos aferramos a Cristo y cómo ahí la figura de la vid y los pámpanos como que es más clara, ¿no? En el sufrimiento nos aferramos con más fuerza. Bueno, si es que vamos a la fuente, ¿no? Porque a veces buscamos otras fuentes, la queja, el pecado, ¿sí? Pero cuando hemos experimentado esto, sabemos cómo el sufrimiento sí nos aferra a Cristo. Este puritano también nos dice, acoge cada prueba, dentro o fuera de ti. ¿Sí? Cada prueba que sea ya dentro o fuera de ti, cada decepción, cada sufrimiento, cada preocupación, cada tentación, cada oscuridad y desolación, con tus manos abiertas, como una ocasión genuina y una oportunidad bendita para morir a ti mismo. Hermosas palabras, ¿no? Porque es eso, es una oportunidad para crucificar nuestra carne, que sabemos que es precisamente ese lugar, ese repositorio donde el pecado todavía tiene influencia sobre nosotros. Y para entrar en una comunión plena con tu Salvador, quien sufrió y rindió todo tu ser. ¿Cuánta teología hay en toda esta afirmación, no? Porque dice, es una oportunidad para morir a ti mismo y para entrar en una comunión plena con tu Salvador, quien sufrió y rindió todo su ser. Es decir, que hay unas pisadas de sufrimiento que debemos caminar, porque Cristo caminó por ahí. Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra pronta felicidad pasajera. Eso debemos tenerlo claro. Por mucho que tengamos planes con nuestro futuro, por muchos anhelos que podamos abrigar,
el compromiso de Dios está enfocado a nuestra santidad, no a nuestra felicidad pasajera. Y tiene toda la lógica, ¿no? Porque somos aquí extranjeros, peregrinos. Él nos está preparando precisamente para las cosas que sí son eternas, no las cosas pasajeras de este mundo, donde muchas veces nos aferramos, ponemos todos nuestros intereses, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros planes y olvidamos el reino. Olvidamos las cosas que son verdaderamente importantes y eternas, las cosas que nos transforman, las cosas que nos va trayendo cada vez de muerte a vida, va cada vez sometiendo nuestro pensamiento más a Cristo, trayéndolo cada vez más a Cristo, a estar completas en Él, a ir a la fuente siempre, que es precisamente el reino de Cristo, avanzando desde nuestro interior. Es un misterio esto que vamos a citar, pero Cristo mismo fue perfeccionado por las aflicciones. Vamos a la cita de Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Así fue, entonces esas fueron sus pisadas y es inevitable que como cristianos, si nos estamos identificando precisamente como cristianos, que caminemos por esas pisadas. Vamos aquí, nos saluda la hermana Diana, gracias por tu aporte y por tu compañía. Diana nos dice, debemos dar gracias al Señor por nuestras circunstancias adversas, bien sean presentes, pasadas o futuras, porque están usadas por el Señor para moldear nuestro carácter, santificarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero es evidente que para algunos creyentes más que para otros, estas circunstancias suelen ser más difíciles de sobrellevar, como una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido, etc. ¿Qué podríamos decir al respecto? Estos creyentes necesitan ser más moldeados o enseñados en algún asunto de madurez espiritual, o, por ejemplo, a otros de paciencia y perseverancia atraviesa por tantas duras pruebas. Es una pregunta. ¿Qué podríamos decir al respecto? Estos creyentes necesitan ser más moldeados o enseñados en algún aspecto de madurez espiritual, o, por ejemplo, a otros de paciencia o perseverancia atraviesa tan duras pruebas. Bueno, yo ahí quisiera que me aclarara una cosa. Lo que nos estás preguntando es por qué hay circunstancias más difíciles para unos creyentes que para otros. Es decir, dices que unos atraviesan circunstancias más difíciles como la enfermedad terminal o la muerte de un ser querido, ¿cierto? ¿Es a eso que te refieres o a la forma como lo enfrentan? Es decir, que les es más difícil de sobrellevar las circunstancias a las que tienen que enfrentarse. Entonces tú nos dices, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Estos creyentes necesitan ser más moldeados o enseñados en algún asunto de madurez espiritual? O, por ejemplo, a otros de paciencia o perseverancia. Tendrías que agregarle otro, ¿cierto? Y es conocer más a Cristo. Es decir, no solamente el sufrimiento nos enfrenta a lo que somos, al pecado que tenemos, que llevamos dentro, a la necesidad de confesarlo, de un Salvador, y a la necesidad de estar completos en Cristo, ¿cierto? Y a morir a nosotros, a morir a la carne, sino que también nos lleva a tener una relación más íntima con el Señor. Si estamos diciendo que si de repente a un creyente sí se le muere un hijo y a otro no, ¿cierto? Pudo ver a sus hijos. Necesariamente estamos diciendo, creo que eso es lo que pregunta Diana, necesariamente estamos diciendo que esta persona necesitaba ser más moldeado o era más inmaduro. No lo sabemos. Pues en ese caso habría que mirar que los que más sufrieron fueron los discípulos y hasta el mismo Cristo, que no estaba completo, ¿no? Yo me atrevería a pensar más bien que tienen un privilegio mayor, ¿cierto? Es un privilegio mayor. El no que estén más necesitados porque lleven más pecado dentro de sí o porque o porque son inmaduros espiritualmente, sino porque están experimentando un privilegio mayor de acercarse al Señor, de conocerle más, de tener una intimidad más profunda y de morir a su propia carne. Pues es que cuando leías lo de el comentario que estaba haciendo Diana, también recordé creo que era un hombre ciego y que estaban pasando cerca y que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres?
o sea, directamente tampoco se relacionaba con un nivel de pecado que necesitaba ser moldeado. Porque hay algunas enfermedades o cosas, dificultades que son para la gloria de Dios. Creo que hoy en el programa, en la emisora pusimos precisamente un programa que hablaba de cómo la enfermedad en algunos casos sí era debido a unas consecuencias de pecado, pero ella aclaraba que era en algunos casos, no siempre. De hecho, también es un privilegio el hecho de atravesar una enfermedad, por ejemplo. Sin sufrimiento no hay santificación, es lo que entendemos. Y con respecto a esto, como mujeres, para mí es muy duro dejar de decir una mentira. Para otra es muy duro dejar de gritar. Para otra es muy duro no pelear con sus hijos, tenerle paciencia a su esposo. O sea, cada una tiene unas circunstancias diferentes. Así que las luchas son diferentes. Así que los sufrimientos en los que vivimos son diferentes. Es decir, mi problema día a día y mi causa de amargura tal vez puede estar en mi matrimonio. Entonces, ese es mi sufrimiento. Ahí está mi sufrimiento. Mi otro problema entonces son mis hijos. Yo quiero criarlos bien, pero entonces no tengo la paciencia. Entonces ese es mi sufrimiento. No significa que el cuidar a sus hijos o pelear con el esposo sea uno más difícil que el otro. O sea, no se puede medir. Ahora, como somos mujeres y como lo veíamos en las mentiras pasadas, somos muy emocionales. Y nosotras, a mí me afecta mucho decir mentiras. Otra puede decir, a mí me afecta mucho hablar con personas, no sé, de mi trabajo. A mí me afecta mucho, o mejor, peleo mucho con no decir groserías. Ay, yo quisiera no hacer cosas en la casa, quisiera trabajar, pero estoy sin trabajo, entonces no, me toca en la casa cocinar. ¿Sí me hago entender? No, lo que yo quiero ver es que, lo que yo quiero hacer entender es que tenemos muchas luchas y que para mí la lucha de decir, de pelear con mi esposo, es un sufrimiento de 1 a 10, es 10. Y para otra mujer, el pelear con sus hijos o no gritar a sus hijos o no exasperarlos es una lucha de 1 a 10 también, entonces es un 10. O sea, todas tenemos unos sufrimientos diferentes, pero todas somos diferentes. Entonces lo que a un sufrimiento como una muerte, hay mujeres que lo aceptan, digámoslo, lo aceptan y no les duele tanto. A otras no, a otras les duele mucho. Entonces la misma circunstancia a una le afecta más que a la otra. Entonces, asimismo, nuestras vidas son muy diferentes y no podemos entonces medir la madurez o la falta de madurez en cada una respecto a la circunstancia que está atravesando, porque las circunstancias son totalmente diferentes. Yo tengo, bueno, volviendo un poco a lo de que es injusto o no es injusto esto que me está pasando. Y pongo este ejemplo porque como la mayoría sabe, yo trabajo con mujeres que son vulneradas. Estaba escuchando a una y es un caso que tuve y ella era una niña joven, siempre muy de la casa, cuidada por sus papás y ella misma también muy juiciosa. Decide casarse, entonces llega virgen a su matrimonio, guardando todo pues lo moralmente bueno, es muy, o sea, fue una niña que se cuidó en todo, no salía tarde, bueno. Era un buen hombre que conoció, de hecho tuvieron un momento de cortejo, ya después noviazgos, en medio de su secularidad todo iba muy bien. Y este hombre la golpea, abusa de ella, la trata mal física y psicológicamente. Yo podría pensar también, es injusto. ¿Por qué? Si ella todo lo hizo bien. Y ella también podría pensar, es injusto lo que me está pasando. Por supuesto, ella no es creyente, ¿no? Quizás, obviamente, estamos hablando hacia mujeres que son creyentes, pero quería saber ustedes qué opinan de a veces circunstancias. Esa es una primera pregunta. Y la segunda que tengo, aunque sé que estamos hablando a creyentes, también me ubico en mi parte personal, que muchas de las mujeres que llegan a mí no son creyentes, y puede que haya alguna mujer que nos esté escuchando y no sea creyente. Podríamos entonces decir que estamos desanimando a la gente al decirle, lo siento, pero la vida del creyente es de sufrimiento. Entonces, o sea, queremos ganar almas, pero estamos
metiéndoles terror. Bueno, buenas preguntas. Pues acerca de la primera pregunta, pues me parece que uno tiene que ir a la Biblia y entender qué es el hombre a la luz de la Biblia, ¿sí? Entonces, para explicar muchos sufrimientos que a nosotros nos parecen injustos y hasta históricamente es injusto, digamos, los que están viviendo, las personas que están en Siria, los judíos que mataron pues en el holocausto judío. Todas esas cosas ante la perspectiva humana puede ser injusto, pero si nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que el hombre en sí es pecador y que la paga del pecado es la muerte técnicamente, aunque ella haya sido moralmente correcto, eso no la va a salvar de la condenación y de la muerte espiritual y de todas esas cosas. Ahora, obviamente, entonces la idea es que como ella es una pecadora de nacimiento, entonces aguántese que la maltraten y que le peguen, pues, y además es como partir del hecho de que ella fue buena y está completamente buena y está recibiendo una consecuencia mala. La cuestión es que ella no es buena ante los ojos de Dios y además no ha puesto límites o no sé cuál es la circunstancia, y porque uno pues no conoce el corazón de la gente, pero el punto es que ante la Biblia no hay nadie que sea inocente. Entonces, como no hay nadie que es inocente, entonces no podemos decir, pobre, que es injusto el sufrimiento. Y precisamente decimos que vivimos en un mundo caído, y lo que estamos diciendo cuando decimos que vivimos en un mundo caído es que vivimos en un mundo afectado por el pecado, ¿no? Todos nacemos en pecado. Ya entrar a decir, bueno, es que todos los pecadores y los que no han venido a Cristo entonces merecen ese tipo de sufrimientos. No, eso es falso, ¿no? Precisamente como eso es falso, también la segunda pregunta que planteabas pues responde a eso mismo. El sufrimiento no es exclusivo del creyente, ¿sí? Ni es exclusivo del incrédulo, ni es exclusivo del creyente. Como dice Eclesiastés, Dios hace llover sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un mundo afectado por la caída, llueve y hace sol para todos, creyentes, incrédulos. El punto aquí no es que desanimemos a un incrédulo cuando estamos hablando de esto, sino que le estamos diciendo, estás sufriendo, vivimos en un mundo afectado por el pecado. Venir a Cristo no te va a salvar no te va a, no, o por lo menos no de este lado de la gloria, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando ya venga su reino, cuando venga el Señor, pues quizás ya sí experimentaremos una salvación completa en todo el sentido, ¿cierto? De la palabra, no solo del pecado, sino también de la tierra misma gime, ¿no? Entonces la tierra será transformada, serán unos cielos nuevos, una tierra nueva. Pero de este lado de la gloria seguirá experimentando sufrimiento, como lo ha venido experimentando, si es que ha tenido que experimentarlo de alguna manera, porque aunque veamos vidas que muchas veces queremos nosotros idealizar, bueno, pero esa persona tiene su familia viva, tiene una buena economía, no padece enfermedad, pero sí padece, tiene un hueco del tamaño de Dios en el alma que solo Dios puede llenar. Y nosotros no lo podemos ver, y quizás solamente veamos las bendiciones, y en vez de alegrarnos con las bendiciones, porque las bendiciones no solo nos deben producir alegría cuando son para nosotros, o sea, cuando somos los beneficiarios directos, nos debemos alegrar con las bendiciones de otros, de incrédulos, de su gracia común, nos debemos alegrar realmente. El punto es que independientemente de que esa persona haya experimentado muchas bendiciones de la gracia común de Dios, sabemos que tiene un hueco en el alma, aunque no lo podamos ver, que solamente el Señor puede llenar. O si no, entonces, ¿por qué países desarrollados que no tienen tantos problemas de enfermedad, sí tienen, pero no de la misma manera, tienen mejores, quizás, no sé, sistemas de salud, o tienen vidas como más estables, o tienen quizás una mejor economía? Podemos ver que tienen mejores vidas. ¿Y por qué se suicidan? ¿Cierto? Porque tienen índices de suicidio más altos que nosotros y se atreven a decir que es que nosotros somos más felices. No, es que quizás la esperanza de que cuando tengamos nos haga actuar como más felices, ¿no? Pero ellos que ya llegaron como a esos niveles saben que ahí sigue el vacío. Entonces, cualquiera que sean las circunstancias, ni el sufrimiento es
exclusivo del creyente ni es exclusivo del incrédulo, ¿no? Bueno, hemos aprendido con todos los sermones y bueno, las series que el pastor nos ha enseñado acerca del sufrimiento. Y sí, esto no es exclusivo del creyente. Pero también hemos aprendido que, y voy al punto que decía Maureen anteriormente, nosotros estamos en pecado. ¿Eso es desalentador? Claro. Confrontar a las personas que no conocen del Señor, que están siendo pecadoras y que ante Dios son pecadoras y que están mal, pues no es fácil, es difícil. Pero es un deber que debemos tener nosotros. Decirles, suena desalentador, como decía Marcela, mostrarles o decirles que el sufrimiento lo va a acompañar siempre. Suena muy desalentador, entonces eso no es para nada evangelizador, o suena nada evangelizador, pero realmente todo lo contrario es que es esperanzador. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, merecíamos ¿qué? La condenación eterna, no merecíamos otra cosa, merecíamos el castigo eterno. Y es esperanzador ¿en qué sentido? En que yo no puedo decir que es injusto por lo que estoy atravesando, porque realmente, o sea, yo no merezco otra cosa que la muerte, la condenación eterna. Que Dios en su gracia común a unos, como decía Claudia, les da el sol y a otros no significa que yo ya soy salva, no significa que yo me escape de esa condenación eterna. Voy a tener siempre la condenación eterna. Lo que sucede, y es esperanzador en el sentido de que aquellos que buscan al Señor y que ponen su esperanza en el Señor, ahí ya tienen una esperanza. Pero no significa que entonces como ya soy hija de Dios, entonces ya no sufro, no, todo lo contrario, pero sufro y ya tengo, no hay pruebas más difíciles de las que podamos soportar, pero nuestra esperanza y nuestro evangelio esperanzador es que Cristo mismo es el que nos da. Merecíamos la condenación y ahora no tenemos la condenación, sino que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y eso es más esperanzador, porque eso me da esperanza de seguir adelante en medio de mis luchas, mis emociones, mis circunstancias y mis sufrimientos. Bueno, otra cosa que quisiera anotar para la pregunta que tú hacías del caso de la chica, ¿cierto? Es que incluso ese sufrimiento pesará sobre ella el día del juicio si no viene a Cristo para salvación, ¿sí? Incluso ese sufrimiento, el haber tenido que experimentar una situación tan difícil y no haber puesto su esperanza en Cristo, ¿sí? Incluso eso. Bueno, vamos con dos citas que tenía preparadas para esta reflexión, porque creo que el Nuevo Testamento es riquísimo y amplio en toda esta teología del sufrimiento, en cómo solo a través del sufrimiento somos transformados, viene la santidad y viene redención. Entonces vamos con 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, decimos muchas veces que queremos ser como Cristo, pero nos oponemos a los mismos instrumentos que Dios usa para cumplir ese deseo. Queremos ser como Cristo. Y el mismo Señor, esto es un misterio, enfrentó aflicciones para ser perfeccionado. Fue afligido para ser perfeccionado. Y nosotros, que decimos que queremos ser como Cristo, nos oponemos a caminar por donde Cristo caminó, por esas aflicciones y ese dolor. Vamos ahora con 1 de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gloria que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Bien, aquí hay una apreciación que me pareció muy bonita, dice, y que creo que responde nuevamente a la pregunta que hacía Marcela. La primera dice, la realidad es que no todos sufren aflicciones o pruebas por la misma razón. Dios es soberano y sabe por qué permite estos tiempos en nuestro andar con Él, pero cada prueba es hecha a nuestra medida como un traje, es única e individual. Creo que, a veces uno ve el sufrimiento de alguien y pareciera parecido al de alguien, pero sus circunstancias realmente son diferentes. Ahora,
Y aquí, para responder la otra pregunta que hacías, al conocer a Cristo, cuando tu mente fue renovada para vida, también se te concedió con la salvación otro regalo precioso. La palabra nos enseña que con el crecer se nos regaló el poder de padecer por Cristo. Tal vez dirás que no deseabas ese regalo, pero ese don es tan precioso como el creer. Sufrir es también un don dado por Dios. Ciertamente muchas veces Dios nos escoge para colocarnos en el horno de aflicción, para ser sus instrumentos de gloria. Es cierto que no deseamos ser elegidas de esta forma, pero el dolor deshace tus fuerzas, consume tu belleza muchas veces y solo permite que brille la gloria de Cristo. El dolor te lleva a depender, a necesitar y desear a Cristo en la fortaleza. Esto no es posible. Es precisamente el horno de la aflicción el que el Señor usa. Para regresar un poco a la cita, donde decía, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo define nuestro tiempo de este lado de la gloria? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, es un padecimiento, ¿cierto? Es un padecimiento. Él mismo os perfeccione después de padecer, ¿no? Nos afirme, fortalezca y establezca. Entonces, dice que es un poco de tiempo, no permanente tampoco. Sí, tampoco permanente, como tampoco es permanente nuestro tiempo acá. Exacto, iba a decir, nuestra vida realmente es un poco de tiempo. En la perspectiva de la eternidad, realmente es como un día. Bueno, hermanas, hemos llegado al final del programa. Bueno, quisiera, la hermana Diana nos decía, creo que nos preguntaba otra cosa. Sí. Mira, la encontré. Sí, exacto. ¿Con qué propósito el Señor les pone en tan duras pruebas? Pues ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos? Morir a nosotros mismos y conocerle más, tener una mejor intimidad con Él. Ese es el propósito. Entonces, desde este punto de vista, el sufrimiento es un privilegio. Es un don, como nos leía Pilar. Bueno, hermanas, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Y gracias a todas las hermanas que nos acompañan aquí presentes, cada vez son más las que vienen y más juiciosas, y también a las que nos acompañan por la emisora en internet. Bueno, entonces, hermanas, oremos para finalizar. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos regalas, donde podemos reunirnos entre hermanas a reflexionar todos estos asuntos de la vida tan importantes que a veces nos resultan tan difíciles, pero que encontramos tanto aliento en tu palabra, porque, Señor, tu palabra es verdad y es la que nos da vida. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas que está aquí presente, por las que nos acompañan en la emisora, que obres en sus corazones, Señor, que les des convicción sobre estas verdades que estamos reflexionando, que las fortalezcas para enfrentar cada una de estas circunstancias que a veces tenemos y que nos resultan tan difíciles. Fortalécenos, Señor, para que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, para que te busquemos con tal necesidad que aprendamos a conocerte cada vez más. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.